Hola, buenas tardes. Estamos en el Hilo Rojo y hoy vamos a hablar del movimiento feminista. A mi derecha tenemos a Arantxa, a continuación a Alejandra y a mi izquierda a Marina, que son todas mujeres que pertenecen al movimiento feminista en Granada. Vale, bueno, vamos a empezar con las preguntas y la primera pregunta que habíamos pensado había sido ¿feminismo o feminismos? ¿Quién quiere empezar? ¿Lo digo yo? Arantxa, ¿quieres empezar tú? Yo creo que... ¿Cómo digo esto? Yo estoy a favor de que se use el término feminismo en singular, porque entiendo de manera muy resumida y muy concreta que al final el objetivo que tiene el movimiento y lo que representa el movimiento es un único objetivo, y como para no perder de vista ese objetivo y que no se diluya, entiendo que es importante tener o sea, que sea en singular, no porque lo otro no valga dentro, sino con un único objetivo. Marina, ¿querrías continuar tú? Bueno, yo pienso que cuando hacemos esta pregunta tiene también mucho que ver con los problemas que afrontamos con las soluciones. Muchas veces nos encontramos con soluciones que parecieran que nos van a resolver el mundo y luego dentro del propio movimiento vemos que funcionan de una manera u otra. Entonces surge esta duda, ¿no?, de si hay una sola dirección o hay varias experiencias de las que tenemos que partir. Yo creo que el feminismo, en términos de que al ser una experiencia para contigo misma, quién eres en este mundo, cómo te relacionas con los demás y sobre todo cómo te relacionas con esa experiencia de opresión, sí que es diverso. Es verdad que luego al final por la transversalidad, muchas veces si nos empezamos a centrar en nuestras diferencias, perdemos el punto de vista y perdemos el objetivo y perdemos la dirección, que debe ser en un sentido quizá no único, pero sí unitario. Entonces, para mí es plural, en términos de que nace de la propia experiencia. Pero sí que es cierto que tenemos que tener una capacidad de diálogo, porque la diversidad no debe ser eh, distanciadora, sino que tiene que construir puentes y nuevas experiencias y sobre todo soluciones transversales, en un principio. Yo también apuesto por feminismo en plural, principalmente porque entiendo que los feminismos son tan plurales como las diferentes opresiones. Yo entiendo el feminismo como un movimiento principalmente de emancipación y entiendo que el sujeto que tiene esa opresión es el que tiene que ser protagonista de esa emancipación. Entonces, pues bueno, pues yo creo que yo como mujer cis, por ejemplo, no puedo hablar en nombre de las mujeres trans. Entonces, para eso está el transfeminismo. O como mujer blanca, no debo hablar en nombre de las mujeres racializadas, deberían ser ellas. O el tema de los feminismos islámicos, por ejemplo, que tienen incluso sus propios debates. Entonces, creo que compartimos muchas cosas, pero que hay otras opresiones que, aunque podamos apoyar, tienes que darle ese protagonismo a, bueno, pues a las sujetas que realmente son oprimidas. Y me parece que es importante dar visibilidad a la pluralidad. O sea, de la misma manera que nosotros, frente al machismo, frente al patriarcado, pedimos que haya un lenguaje inclusivo en el que muchas veces primamos el desdoblamiento, ¿no?, el que se nos nombre para que se nos vea, frente a que el lenguaje sea más económico, pues creo que en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Es desprendernos dentro del feminismo, que podríamos decir que representamos las mujeres blancas, cis, ¿no? Pues desprendernos un poco de ese privilegio que en el fondo también tenemos, aunque compartamos opresiones con otras compañeras, para darle visibilidad. Entonces, para mí, el feminismo estaría lleno de muchos feminismos bueno, que me parece un acto de generosidad el hacerlo visible. ¿Alguna quiere decir algo más de la pregunta? Bueno, yo como no estoy de acuerdo, preguntaré a mis compañeras, para ellas, definición a secas de qué es feminismo, a secas, definición. ¿Quieres contestar tú? Bueno, prefiero pensarlo primero. Alejandra. Bueno, pues yo creo que el feminismo es un movimiento que consta de muchos feminismos, plural, que lo que busca es
es acabar con el patriarcado, o sea, realmente lo que busca es la igualdad de los géneros, o incluso quizás que estuviésemos en un sistema distinto donde los géneros no existiesen. Entonces, bueno, pues ahí queda un camino muy, muy largo que transitar, pero creo que engloba mucho. Y entonces, entiendo por lo que lo dices, pero es que me parece que la opresión de género, hombre-mujer, la sufrimos todas, pero eso no quita que haya otras opresiones. Mira, decía Flora Tristán, que además lo han sacado en la tele y ahora está como muy de moda, que había un sujeto que era peor, que estaba más oprimido que el obrero, que era la mujer del obrero. Pues en este sentido es exactamente lo mismo. O sea, hay una cosa que queremos cambiar, pero no todas queremos cambiar lo mismo. Yo, por ejemplo, habrá mujeres que luchan por romper el techo de cristal en las que yo, pues a lo mejor no me siento tan representada. Quiero que haya mujeres en puestos directivos y que haya visibilidad, pues por supuesto, pero a mí, como mujer pobre, me preocupa más el suelo pegajoso que el techo de cristal. ¿Por qué? Porque me atraviesan distintas opresiones. Entonces, que haya lugares comunes y que esos lugares haya que alimentarlos no significa que también tengamos que controlar otros lugares. Hay una feminista afroamericana que a mí me gusta mucho, se llama una poetisa, se llama Audre Lorde, que decía algo así como que mientras ella no se sentiría libre, mientras cualquiera de sus compañeras, cualquiera de las mujeres tuviese cadenas, arrastrase cadenas, aunque no fuesen las suyas propias. Yo entiendo el feminismo de esa manera, como un movimiento emancipador que lucha para cambiar realmente el patriarcado, que además sustenta el sistema capitalista donde nos movemos. Yo creo que a lo mejor pues mi experiencia con esto es que el feminismo es de hecho, claro, un movimiento y tiene de facto y se organiza y tiene como una voluntad de una transformación material, pero que eso pasa por una experiencia interna, es decir, quisiera que nadie se proclamase feminista quizás sin haber hecho un poco de revisión hacia el interior, y revisión hacia el interior también muchas veces es desmantelar un montón de historias que tenemos con nosotras mismas. Eso al final hace que el feminismo nos relacionemos con él de una manera u otra. Creo que ahí coincido, pues no es de legitimar que hay experiencias que no deben ser, si son experiencias que no luchan por lo que entiendo que es la eliminación de una depresión, o a lo mejor en el pensamiento decolonial es interesante en términos de que muchas veces se plantea cómo luchar contra una opresión, contra cosas con herramientas que no la reproduzcan. Entonces creo que todo ese ejercicio pasa por el interior y por la expresión en términos de diversidad. Bueno, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Y yo la que había pensado es si creéis que estamos mercantilizando el feminismo o los feminismos. Empiezas tú, Alejandra, que te veo muy motivada. Yo es que hablo mucho, como no me corté. Bueno, estamos mercantilizando el feminismo. Yo creo que el capitalismo es capaz de de venderte la soga con la que te tienes que ahorcar. Entonces, y creo que lucha mucho por normativizar las cosas. O sea, es como que absorbe, o sea, todo lo que nace para enfrentarlo, al final de alguna manera lo normatiza, lo mete en una cajita, porque en el fondo el capitalismo necesita como que todo esté ordenado, ¿no? Que tengamos como un espacio. Yo estoy muy a favor del caos porque creo que es la única forma en la que se puede atacar al sistema. Y en ese sentido, pues obviamente han visto que hay un filón. Y si es verdad, pues bueno, que estamos viendo como en Zara, por ejemplo, pues tiene un montón de camisetas con feminismo, no sé qué, y bueno, y te lo están vendiendo, y hay mucha gente que lo está comprando, cuando a lo mejor deberíamos hacernos revisarnos un poco la historia, ¿no? Y decir, bueno, esa camiseta que pone feminismo está elaborada con mujeres, además de, ¿no? que están oprimidas en estado casi de esclavitud en otros países. Entonces, bueno, pues creo que ahí tendríamos que elaborar un poco más de conciencia. Y bueno, y en este sentido, pues verdad que han surgido, pues ahora hay muchas influencers, muchas youtubers, que bueno, pues que te venden quizá un feminismo sencillo de consumir o de consumo rápido.
¿eso es bueno o es malo? Pues de momento es. Y bueno, y yo creo que hay que intentar esas armas que tiene el sistema, utilizarlas dentro de lo que podamos. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, la figura de Hermione, que fue una figura que intentaron. Hermione es una figura feminista, pues a lo mejor no es la más, pero si consigue que niñas de 11 o 12 años investiguen un poco más, pues no me parece mal. O las youtubers como camino, pues me parece que de alguna manera tenemos que entrar. Sí creo que está utilizado un poco por el capitalismo. Ahora, dentro del movimiento tendremos que ver hasta qué punto, ya que el capitalismo nos utiliza, nosotros somos también capaces de darle la vuelta, ¿no? en un rollo un poco punk y coger las armas del sistema para volverlas contra él. Sí que quería deciros a las tres, que no lo dije al principio, pero que al final que quiero haceros sentir que estamos en un espacio seguro, que si en algún momento no queréis contestar a las preguntas, que no es necesario y que no pasa nada, que a veces o no queremos contestar y es totalmente lícito, ¿vale? Entonces, si no queréis contestar, me lo decís y perfecto. Marina, ¿tú quieres contestar? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que tampoco es exclusivo del feminismo. El capitalismo, en muchos términos, vive de la destrucción, y todo aquel punto de fuga que encuentra, como mejor lo integra es recogiéndolo, vaciándolo de contenido, esencializándolo, y así pues nos encontramos con referentes políticos que defienden de frente valores que van en contra de todo lo que el feminismo habla, pero con símbolos o pulseritas o bolsos o camisetas. Es decir, eso está más que claro. Yo creo que lo importante aquí quizás sea fijarse en cómo nos salimos de esa lógica, ¿no? Porque, bueno, con la experiencia de ser republicano, últimamente parece que el que se pone la pulsera y habla un poco de la república ya de facto lo es. Entonces yo creo que esto parte de cómo lo hacemos y cómo nos salimos de esas lógicas. Pues hay un montón de experiencias de compañeras que desde la autogestión han empezado proyectos muy interesantes, que efectivamente pues sí que viven de esa simbología del feminismo, y pues es que al final somos seres humanos que vivimos de esos referentes y nos gusta que la gente cuando nos vea sepa de qué vamos y cómo vamos, y la ropa es parte de ello. Pero la pregunta quizás es cómo participamos de economías efectivamente feministas y cómo nos preguntamos de dónde viene lo que consumimos, cómo afecta a las mujeres del mundo, a un nivel más macro en términos de esclavitud, por ejemplo, pero también, bueno, yo creo que a pie de calle y de día a día se pueden intentar, por lo menos, siempre todo lo que nuestra precariedad no lo permita, pero salirnos de esas lógicas. ¿Alguna más que decir algo? La siguiente pregunta va muy encaminada con esta, pero es más si creéis que el feminismo se está convirtiendo en una moda. Arantxa, ¿quieres empezar tú con esta? O... Me da igual. Sí, pues adelante. No estoy a favor, digamos, de que el feminismo se esté convirtiendo en una moda, porque si desde luego, si desde luego algún movimiento actual tiene futuro, es porque tiene pasado el feminismo, ¿no? Tiene muchísimos años de trayectoria. Entonces no estoy de acuerdo en que el feminismo sea una moda. Sí que es verdad que hoy en día se visibiliza muchísimo más los problemas que tenemos las mujeres o que vivimos cotidianamente, como por ejemplo puede ser el tema de la violencia de género, que antes era algo totalmente oculto, digamos, tanto en las noticias como en los periódicos, o no había las redes sociales, con lo cual no te enterabas de todo en el mismo momento que pasaba. Entonces eran cosas que pasaban mucho más desapercibidas, que no existían, ¿no? Y como que ahora hay un bombardeo constante de información porque está constantemente pasando y constantemente sale en los medios. Entonces, como que parece como que mucha gente se conciencia en el momento, ¿no? De, jolín, ¿qué te está pasando? También creo que el hecho de, por supuesto, como hablábamos antes del capitalismo, que lo absorbe todo y digamos, bueno, que lo hace suyo, pues también es verdad que al ser un poco moda, al ser un poco como que está en boga, ¿no? O sea, todo el rato se habla de este tema,
Sí que es verdad que creo que hay mucha contrainformación o la fake news, digamos, y se genera toda esa masa de información que va también a un sector de la población muy desinformado o que no tiene tanta necesidad de informarse por otras vías y que al final se está alimentando de lo que la moda ha impuesto en la televisión, que son los grandes medios, ¿no? Que son toda esa cantidad de información que está pues no bien fundamentada o sustentada y que al final genera otras corrientes, ¿no? Dentro del feminismo que a mi parecer no serían feministas, pues no van contra el sistema, ¿no? Un poco por hablar de cómo se genera, porque tampoco creo que es una moda, pero que está muy extendido el movimiento a día de hoy, ¿no? También creo que la época que estamos viviendo con el tema de las redes sociales hace que todo sea como muy mundial, ¿no? Todos los movimientos, las canciones de la tesis, por ejemplo, de Chile, que llegue aquí, que se haga himno de pronto tan fácil y tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, sí también creo que se puede decir que es una medio moda porque también hay muchísima, o el sistema paga para que haya muchísima contrainformación, como pueden ser los influencers, estos que también lo tienen todo el día, este que es gallego, que... Sí, no, sí, todo el mundo habla de esa influencia. Roma Gallardo se llama el tío. Roma Gallardo. Pues, por ejemplo, este tío que bueno, que hace, cómo entrevista a mujeres en la calle, por ejemplo, que están yendo a la manifestación, cómo hace los cortes para tergiversar la información que están diciendo. Entonces, es una moda, lo están alimentando como moda, podría ser una moda, yo no creo que sea una moda, porque creo que es algo que tiene muchísima historia y que nos fundamenta, pero, bueno... Le ves una parte positiva, ¿no? Positiva tampoco, pero bueno, también sí que esté tan en movimiento es bueno. Sí, o sea, las dos partes igual, el miedo es que las modas empiezan y acaban, entonces... No, yo no creo en ningún momento que vaya a acabar el feminismo, o sea, como tal, como movimiento, no creo que acabe porque hay cosas que son imparables y que también creo que al sistema se le puede ir de las manos el control, ¿no? Es decir, algo que puede controlar y que puede gestionar y alienar, creo que hay veces que se le va de las manos y al final explota por otros sitios, pero sí que es verdad que, bueno, como que hay un punto en el que al final el trabajo está en la calle, es trabajo nuestro. ¿Vosotras, brevemente, queréis decir alguna cosa? Bueno, yo creo que se puede entender como moda, lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser una acepción mala. Creo que hay mucho trabajo detrás del movimiento feminista. Yo soy la más mayor de vosotras y creo que había un trabajo importante que además debería de servir un poco de ejemplo a otros movimientos por trabajar esos lugares comunes y ampliarnos dentro de nuestra pluralidad, ¿no? por entender que esa diversidad del movimiento, lejos de restarnos, nos ha aportado muchas cosas. Y en ese momento se ha hecho hegemónico. Si eso le unimos, efectivamente, la globalización que comentaba Arantxa y bueno, y eso que comentábamos antes del capitalismo, que llega un momento que cuando el sistema ve que algo no lo puede controlar, lo que intenta es captarlo, pues al final ha hecho que haya un crecimiento exponencial. Nos podría preocupar lo que tú apuntabas, que si es una moda, las modas empiezan y se acaban. Yo creo que eso está en nuestras manos. O sea, que depende de cómo lo trabajemos y la profundidad que seamos capaces de darle, pues tendrá mucho más recorrido. El feminismo lleva muchos años estando y tendrá que seguir estando hasta que acabemos con el patriarcado. O sea que bueno, que seguís poniendo piedras sobre las que caminaremos nosotras y las que vengan de atrás. Marinita, ¿quieres decir algo? Bueno, que no os estuve dando las gracias en todas las preguntas, pero que muchas gracias a las tres. Y luego sí que me gustaría ahora darle voz al público y en concreto, ¿queréis decir alguna pregunta? ¿Alguna de las tres? Yo quería saber vuestra opinión sobre si le veis futuro al feminismo, o sea, ¿qué futuro le veis a esto? ¿Al movimiento? Al movimiento feminista. ¿Qué creéis que va a pasar de aquí a, no sé, a 3, 4 años? Pero es muy cercano. Hombre, yo creo que además hablando con lo de moda, si no lo vemos como algo que ha sucedido ahora, sino que algo que viene de recorrido, pero que igual que decía Arantxa con el tema de las nuevas tecnologías, pues de repente tiene la visibilidad que permiten, yo diría que futuro tiene. O sea, es una cuestión de, para mí al final no es tanto un momento, una acción, sino una experiencia. Es decir, no es el hacer feminismo, sino el ser feminista. Entonces creo que si eso lo integramos en nuestra identidad, al final no es tanto quizá cuántas veces te organizas, que muchas veces
no es solo que eres mujer, sino eres precaria o nosotras no tenemos otras experiencias, pero hay muchas otras experiencias de vida que quizás te permiten de manera pragmática en tu vida intentar deconstruir, pero no organizarte o militar de una manera intensiva. Entonces yo creo que mientras que recuperemos una y otra vez esa idea de ser feminista, preguntarnos por qué, quiénes somos, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con las demás, al final es de largo recorrido, sí que lo tiene, pero que tampoco espero que dentro de 20 años no necesitaremos el feminismo. Primero porque creo que es utópico y un poco no estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, y porque creo que al final es de facto, de cómo somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Yo sí quiero decir que, con respecto a lo que estabas diciendo, creo que es muy importante en la situación en la que estamos hoy en día el hecho de no equivocarnos en dos términos que solemos usar mucho nosotras, quizás nosotras bien entendido, pero que es el hecho de una mujer empoderada. Una mujer empoderada, para mí, desde mi punto de vista, desde la singularidad o la individualidad de una mujer, no quiere decir que sea feminista. Porque, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? La Botín es una mujer empoderada, ¿no? Una alta directiva, tiene su propia empresa, gana una pasta gansa, podrá hacer lo que le dé la gana, una mujer empoderada, ¿no? Pero a fin de cuentas, no, para mí, desde mi punto de vista, o lo que yo entiendo por feminismo, no es feminista. Entonces sí que creo que es muy importante en el corto periodo de tiempo de 4 años que parta de nuestro trabajo, que también esto a la influencers les pasa mucho, ¿no? Yo soy una mujer súper empoderada porque viajo, porque me hago fotos como quiero, Como donde Dulceida, quiero, ¿no? tal, exactamente, y eso se habla de una individualidad y para mí el movimiento feminista es un movimiento colectivo. Entonces como que al final una mujer empoderada bien entendida como que tú eres feminista, participas en el movimiento feminista y trabajas en colectivo, sí. Pero una mujer empoderada, como se quiere llamar hoy en día, de que yo soy súper empoderada porque soy súper divina en el mundo, no es feminista. O para mí no es ser feminista. Empoderada, pero no feminista. Bueno, yo es que creo que, que uno no milita solo en el feminismo, que haya en momentos en los que estamos organizados, uno es feminista porque se deconstruye, porque en el fondo todos estamos en esta sociedad y todas nos hemos criado dentro del patriarcado y tenemos muchos tics, nosotras y ellos, ¿no? O sea, que no es, no sé, que es que muchas veces parece que simplemente por el hecho de ser mujer ya te viene como añadido. Y creo que es que eso, que ser feminista significa que tú entiendes la vida de una manera diferente, que tú quieres poner la vida en valor y la vida en el centro. Entonces, ahí ya estoy muy de acuerdo con lo que dice Arantxa, o sea, el feminismo como triunfo, ¿no? Como las mujeres con muchísima visibilidad, yo no lo entiendo de esa manera, entre otras cosas porque creo que si el feminismo algo nos enseña es que hay que cambiar el paradigma que tenemos porque no es sostenible, porque el capitalismo y ahora más el neoliberalismo, que es como el capitalismo más feroz, está construido sobre los cuerpos de las mujeres, porque si nosotros no aportamos el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo, si eso realmente fuese de manera colectiva, el capitalismo no se sostendría, o sea, necesita de la opresión y dentro de las oprimidas, pues las mujeres solemos llevarnos la peor parte. Entonces, ¿le veo futuro? Le veo mucho futuro porque es una necesidad, porque es la necesidad de vivir. Sin feminismo no hay vida. Como frase final está muy bien. Bueno, ¿queréis hacer alguna aportación, alguna de las tres? Yo quería decir una cosa más. Con respecto a la primera pregunta, que ha sido aquí a bocajarro en ese sentido, me ha venido ahí de sopetón. Sí quiero decir, por ejemplo, que pongo otra cosa con respecto al feminismo de aquí a 3 o 4 años, una cosa que yo planteo, y es, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un gobierno que es, digamos, más progresista, de carácter más progresista, ¿no? Y tenemos al frente del Ministerio de Igualdad a Irene Montero, una mujer que a fin de cuentas también ha estado en el movimiento feminista, está participando, militando, y el ministerio se llama Ministerio de Igualdad. Yo, cuando me refiero a lo de feminismo, hablo de que el Ministerio de Igualdad busca, que también se ha dicho en las definiciones, que por eso le he preguntado a Posta, todo el rato habláis de género, pero o sea, desde la parte que yo entiendo, aparte de que entiendo el constructo social de género que se hace y que está intrínseco en la sociedad, ¿no? Y en nuestra construcción como personas, sí que creo que lo que en la raza humana hay, en un 99,98% de casos, son dos sexos, ¿no? Macho y hembra. Y desde la revolución neolítica se reparte el trabajo y digamos, la forma de repartir el trabajo, quien se queda en las cuevas haciendo el trabajo de alfarería y de crianza de los niños son las mujeres sexo hembra, porque son las que tienen las que reproducen, las que amamantan a las crías y toda la historia. Entonces sí que creo, por ejemplo, que desde el Ministerio de Igualdad se debería aspirar a buscar
el objetivo del feminismo, que es la igualdad entre los sexos, no de género, aunque el género es un constructo social que también hay que luchar contra él y trabajarlo y derrocarlo, pero, por ejemplo, plantearía que el Ministerio de Igualdad tuviera, por ejemplo, secretarías de Estado. Una secretaría de Estado, por ejemplo, antirracista o contra el racismo, una secretaría de Estado LGTBI, una secretaría de Estado de la infancia, una secretaría de Estado, es decir, que el Ministerio de Igualdad trabaja con un objetivo único que parece, de verdad, muchas veces cuando lo hablo, parece como que yo no estoy a favor de la diversidad o que yo no estoy a favor de que existan las personas trans. De hecho, por ejemplo, yo entiendo que un hombre operado y que se hace mujer y que se siente mujer y que se opera y es mujer, debe participar en el movimiento feminista, aunque es nacido hombre, masculino, ¿no? Digamos, en su nacimiento. Que me parece como que es que yo corto las vías o que nada es feminismo, pero también hay una frase que se ha puesto hoy en día muy de moda, o que está muy en auge, no muy de moda, que es, y yo estoy muy de acuerdo, si todo es feminismo, nada es feminismo. Entonces, estoy muy de acuerdo con que hay un feminismo y luego hay muchas vías, porque contra la opresión hay muchísima opresión en este mundo. Y yo lucho contra todas las opresiones, pero entiendo que no todas las opresiones tienen el mismo objetivo. Yo ahí, perdona que sí, porque es un tema que... Sí, a ver, la verdad es que el tema yo creo que da para otro debate. Lo que pasa es que sí que os voy a pedir que si vais a Bueno, aportar, que voy seáis a hacer breves, ¿vale? un apunte solo. Yo no comparto contigo la postura, primero porque creo que se deja fuera mucha gente. O sea, ese feminismo, un feminismo que existe, el feminismo de la diferencia, esencialista, estuvo muy en auge en los 70. Yo apuesto más por la línea de Beauvoir, de que la mujer es un constructo social, entre otras cosas porque creo que nos dejamos fuera a las trans. O sea, las mujeres trans no se convierten, ni se levantan, ni se hacen, y las mujeres trans también pueden decidir que no quieren operarse, porque en el momento en que tú las obligas a operarse, las estás tratando como enfermas, y no lo son. Y entonces me parece que es importante que se le dé voz a esa gente también, porque el feminismo principalmente es un movimiento de liberación. Entonces, ¿qué movimiento de liberación somos? ¿Qué movimiento de liberación somos cuando oprimimos a otras compañeras o intentamos invisibilizarlas? Ser mujer para mí es algo que va mucho más allá de tener vaginas y creo que el tema da efectivamente para otro debate, pero creo que también tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si ser mujer significa que puedes dar a luz y que amamantas, pues nos deja en una esquina donde hay muchas ideologías que les interesa tenernos, y la mujer soy yo que tengo 3 hijos, como quien decida no tenerlo, como una mujer trans que decida no operarse y tenga pene, porque si un hombre cis tiene un accidente y le amputan el pene, no se convierte en una mujer. Es un hombre cis sin pene. Pues una mujer trans no es menos mujer porque tenga genitales masculinos. En ningún Bueno, momento, chicas, lo que sí... un momento, quiero hacer un apunte. En ningún momento me estoy refiriendo ni estoy oprimiendo a nadie, ni creo que lo que yo esté planteando significa oprimir o callar o no personalizar, decía dentro del debate que está abierto. Pero me refiero que yo, por ejemplo, sí entiendo que hay una cosa, por ejemplo, hablando de este tema, en ningún momento creo que un hombre cis que le amputan el pene deje de ser hombre, ni quiero, a lo mejor yo he sido muy simplista al poner el ejemplo, que parece que solo si se operan son mujeres o que no pueden sentirse mujeres. Yo también estoy con Beauvoir, con el tema del constructo de género, el constructo social, pero sí entiendo, por ejemplo, que hay una cosa, y es real, que es, por ejemplo, la violencia que sufrimos las mujeres. Eso, es decir, por más que un hombre se opere o no, se sienta mujer, no lo va a sufrir en su carne en la vida. Mira, perdonad que os interrumpa, ¿vale? Pero si queréis podemos hacer una cosa. Hacemos hacemos un programa específico del tema de lo que estáis hablando ahora. Porque es que... Sí, porfa. Di lo que... pero ya la última, ¿vale? Sí. Yo creo que además esto recupera la primera pregunta. Es verdad que tenemos como muy asumida, ¿no? Y sobre todo en el mundo de las ciencias sociales, como el género construido y el sexo natural.
Y yo creo que ya hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, Nuria Gregory, que además trabaja de enfermera y así, ha trabajado como la propia identidad binaria de sexo, en cierto sentido, pues el dispositivo biomédico se ha centrado mucho o ha invertido mucho esfuerzo en reproducir ese binarismo. Entonces, quizás debamos empezar a preguntarnos si eso del sexo, el género construido, el sexo natural, habría que darle dos vueltas. Pero también hay otra cosa que eso además fue un antropólogo ya siglo, pero Marina es antropóloga, por eso... Fran Boas decía que porque una cosa sea un constructo social no podemos ignorarla, es decir, por mucho que nosotras conozcamos o incluso lleguemos a ese nivel de acuerdo de, vale, incluso el sexo puede ser una experiencia o un constructo social. No podemos negar que somos seres que nos identificamos, que nos relacionamos y que al final eso funciona. O por mucho que yo sepa que la experiencia de la clase obrera y que nadie es más que yo por tener dinero, por ejemplo, no puedo negar que estoy limitada de manera fáctica por la capacidad material que tengo. Pues yo creo que esto es lo mismo, es esa tensión entre feminismo y feminismo siempre en términos de somos diversas, tenemos que encontrar un punto de encuentro, pero es una y otra vez volviendo. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo lo volvemos a reconfigurar? Entonces, por mucho que sepamos que todo esto depende del constructo, el constructo es diálogo, entonces reconfigurar ese constructo, si no es a través del diálogo y a través de un sentido común, yo creo que no lo encontramos. Entonces, yo creo que al final es la tensión, porque muchas veces quizás en nuestra educación nos han enseñado que tenemos que tener como las cosas muy resueltas y muy claras y una decisión única, y yo al estudiar antropología lo que más disfruté es que la tensión también se vive bien en términos de preguntar por qué, quizás no tener las respuestas adecuadas, pero sí encontrar las preguntas suficientes. Entonces... bueno, Marina, es que no se puede superar eso. Me acabo de quedar bloqueada. Nada, me parecéis las tres unas mujeres increíbles, que lo sepáis, para acabar el programa. Y nada, quería pedir disculpas también porque estoy gangosa y es porque estoy resfriada y normalmente vocalizo muchísimo mejor. Y nada, que muchísimas gracias y buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Siempre quise decir eso, tío. Siempre quise decir lo de buena suerte. ¿Qué quieres que te...